Al iniciar este experimento nos planteamos una pregunta, que es la que se siguió como pregunta de investigación para poder realizar este experimento, y es la causa del por qué algunos fluidos se desplazan, fluyen o ponen una mayor resistencia a la deformación o al movimiento. Bien, luego de una pequeña investigación documental, pudimos darnos cuenta que esto es debido a una característica de los fluidos, como lo pueden ser los líquidos o los gases, llamada viscosidad. En términos simples, la viscosidad es la fricción o rozamiento que oponen los fluidos al movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros soltamos una partícula, un cuerpo o cualquier cosa en un fluido, como lo puede ser el agua, este se mueve un tanto más lento que en el aire, y eso es debido a que el agua es más viscoso que el aire. A su vez, si nosotros colocamos la misma partícula o el mismo cuerpo en miel, evidentemente se va a mover mucho más lento, también debido a la misma causa, a la viscosidad. La miel es un fluido más denso que el agua y a su vez es más viscoso. Mediante el análisis de las leyes de Newton y la mecánica clásica, pudimos conocer que hay fuerzas de rozamiento o fricción que se oponen al movimiento, es decir, son opuestas al movimiento en dirección y sentido. Bueno, pues también en la mecánica de fluidos tenemos fuerzas similares, como por ejemplo las fuerzas de rozamiento viscosas, que son fuerzas que son producto de la viscosidad de los fluidos y que evidentemente también se oponen al movimiento. Por ejemplo, cuando un cuerpo se deja caer sobre agua o sobre otro fluido, evidentemente el mismo fluido con su viscosidad va a empezar a ejercer una fuerza opuesta al movimiento del cuerpo que va a ir reduciendo su velocidad. Y es precisamente eso lo que vamos a probar mediante nuestro experimento. Cabe destacar que el porqué de la viscosidad es debido a las fuerzas de cohesión intermoleculares, es decir, al grado de ordenamiento que poseen las moléculas que componen a los fluidos o bien a los cuerpos. Por ejemplo, si nosotros comparamos el grado de cohesión de un sólido, será superior al grado de cohesión de un líquido, y a su vez este será superior al de un gas. Es decir, por ejemplo, las moléculas que componen a un sólido están más ordenadas que las de un líquido y a su vez esas están más ordenadas que las de un gas. Y es precisamente eso por lo cual los fluidos fluyen, valga la redundancia. A mayor grado de ordenamiento, mayor viscosidad, porque el fluido se va asemejando a un sólido. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de la melaza, que es un fluido extremadamente espeso. O bien, el caso contrario, en el caso de que haya un grado de ordenamiento muy inferior, pues los fluidos se van haciendo menos viscosos, como puede ser, por ejemplo, el caso del agua, que es un fluido poco viscoso. El experimento consistirá básicamente en soltar una canica desde un punto A hasta un punto B en una botella que contendrá cierto fluido. Se probará con agua, aceite de motor y también con shampoo para determinar así el efecto que posee la viscosidad en el movimiento de los cuerpos y poder así también determinar cuál de los fluidos es más viscoso mediante el análisis del tiempo que tardaría la canica en recorrer totalmente desde el punto A hasta el punto B. Se repetirá el experimento 5 veces para cada fluido y en cada repetición se tomará el tiempo. Al final se promediarán los 5 tiempos por cada fluido y el tiempo promedio obtenido es el que se comparará con el tiempo promedio de los otros dos fluidos para así determinar cuál de ellos es más o menos viscoso y poder llegar a una conclusión. El objetivo de este experimento es demostrar y observar de manera experimental el efecto que posee la viscosidad y las fuerzas viscosas en el movimiento de fluidos y de los cuerpos que se encuentran dentro de los fluidos. Además de ello, identificar cuál de los tres fluidos que estudiaremos, que son agua, aceite de motor y shampoo, es más viscoso. La justificación de ese trabajo. Sabiendo que los distintos líquidos tienen diferentes propiedades, tomando con gran importancia y relevancia el concepto de la viscosidad, buscamos reproducir un fenómeno en el cual ésta se vea reflejada y sea susceptible a simple vista mediante un experimento, ensayo o práctica.
Llevamos a cabo este experimento para identificar de forma experimental la viscosidad de algunos fluidos, además en cómo afecta el movimiento de partículas o cuerpos dentro de estos. Realizamos este ensayo con el fin de analizar y comprender el comportamiento de una masa sobre una película de fluido según las características físicas del mismo. En este caso, el comportamiento de la canica nos ayudará a evaluar analíticamente la viscosidad de dicho fluido. Todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nulo una aproximación muy buena para ciertas aplicaciones. Los fluidos con viscosidad nula son llamados fluidos ideales. En este caso sabremos con qué tipo de fluidos hemos estado trabajando y si más de alguno de ellos puede llamarse fluido ideal. En esta ocasión realizaremos un experimento sobre viscosidad de fluidos. Para este experimento necesitaremos los siguientes materiales: aceite de motor, agua, una botella de plástico, un marcador, una canica, tubo de PVC de medida de 1 medio, y utilizaremos un cronómetro electrónico. El procedimiento a realizar es el siguiente. Primero haremos el del agua. Le agregamos agua a la botella de plástico e introducimos la canica. El marcador lo utilizaremos para marcar la botella, un punto inicial de salida hasta otro punto que sería el de llegada de la canica. El tubo de PVC lo utilizaremos como rampa. Ponemos la canica en el punto inicial y en el momento en que salga la canica del primer punto, cronometraremos en el momento que sale la canica hasta el momento que llega al segundo punto. Eso lo repetiremos 5 veces y luego sacaremos la media. Y luego continuaremos con el aceite. En este momento realizaremos una de las 5 pruebas del experimento ya mencionado. El tiempo tomado fue de 1.08. A continuación realizaremos el segundo experimento, pero esta vez utilizaremos aceite de motor de auto en lugar de agua. El tiempo aproximado fue de 4 Como conclusión al experimento antes realizado, hemos llegado a que la viscosidad del aceite de motor de auto es mucho mayor que la viscosidad del agua. El tiempo aproximado en ambos casos fue de 1.12 segundos para el agua y de 4.59 segundos para el aceite. Para tener una mayor exactitud al realizar este experimento, podría haberse considerado la temperatura y otros aspectos que influyen en la viscosidad de un fluido, como puede ser su superficie también. Pero en nuestro caso, con los materiales que tenemos, esos fueron los resultados obtenidos. Muchas gracias. La tabla mostrada muestra los 5 tiempos obtenidos por cada fluido de las repeticiones de los experimentos. A su vez, y como se observa, el tiempo promedio de el aceite de motor es mayor al tiempo promedio obtenido en los experimentos del agua. Por lo tanto, podemos deducir que en las condiciones en las cuales se desarrolló este experimento, la viscosidad del aceite de motor es mayor a la viscosidad del agua. En esta ocasión vamos a continuar con el último experimento, el cual vamos a utilizar como sustancia viscosa el shampoo para bebés. Y a continuación vamos a realizar el experimento.
este punto la botella tiene un pequeño relieve, por el cual voy a ayudar a inclinarlo un poco más para que la canica siga bajando. Como podemos observar, la canica tardó aproximadamente 2 minutos, 5 segundos y 1 milésima de segundo al llegar a su destino, que en este punto es el punto número 2. De la tabla siguiente podemos deducir que el shampoo es mucho más viscoso que el agua y el aceite de motor. Esto es debido a que el tiempo que tardó la canica en recorrer la distancia de A a B es superior el tiempo promedio del shampoo al tiempo promedio del aceite de motor y del agua. Ahora bien, para poder hacer o poder calcular, mejor dicho, el tiempo promedio del shampoo, tuvimos que convertir los minutos a segundos. Esto debido a que los segundos los estamos trabajando con decimales, es decir, los estamos trabajando hasta las décimas y las centésimas. Por lo tanto, para poder calcular el promedio, necesitábamos que todo estuviera en unidades de segundo. Así es que realizamos la conversión y simplemente calculamos el promedio, obteniendo el tiempo que se observa en la tabla de aquí. En conclusión, y con los datos obtenidos sobre la práctica de viscosidad, podemos decir que los fluidos que tienen bajos niveles de viscosidad fluyen fácilmente, al contrario de los fluidos que tienen altos niveles de viscosidad. Estos son difícilmente fluibles. Lo que podemos también decir es que las partículas o los cuerpos que se desplazan dentro de ellos son afectados en tiempo y distancia de desplazamiento, si es que estos tienen movimiento. Como se suponía y con los datos obtenidos de la práctica, podemos decir y afirmar que la canica sumergida en el agua tardó menos tiempo en su desplazamiento del punto A al punto B. ¿Qué nos trae esto? El agua tiene muy poco coeficiente de viscosidad, por lo cual se considera un fluido ideal. En segundo lugar, queda la canica sumergida en aceite con 4.59 segundos de desplazamiento. Y en tercer lugar, queda la canica sumergida en shampoo con 2.08 minutos en tiempo, el cual se llevó su desplazamiento del punto A al punto B. Teníamos nuestras dudas en cuanto al aceite y el champú, en cuál de los dos fluidos se tardaría más la canica su desplazamiento, pero gracias a las tablas podemos tener los resultados que el aceite es menos viscoso que el champú.